Gracias y paz a todos estos mis hermanos que están escuchando a través de Facebook Live. Hemos tratado de hacer esta transmisión por el programa de YouTube, pero tenemos fallas técnicas. Espero que sea de gran bendición con el tema verdades bíblicas. Entonces, ¿verdad? Para empezar este tema muy delicado, tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de que todas las iglesias en el mundo entero son una mezcla de cizaña y trigo, de ovejas, cabritos y lobos. No hay ninguna excepción. Todos tienen un Judas, tienen obreros, personas introducidas encubiertamente con el propósito de desviar a los cristianos, de desmentir al pastor, de atacar a los líderes, de calumniar, de introducir herejías al pueblo de Dios. Hay pastores, hay predicadores, hay una apostolitis ahorita tremenda, que es una de las enfermedades más grandes de la iglesia. Personas que se levantan y se autodenominan apóstoles, profetas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la iglesia, ¿verdad?, visible, que es una mezcla entre la cizaña y el trigo, muchos no se dan cuenta ni disciernen y están confundidos con muchas enseñanzas. Y la mayor parte de estas personas que pertenecen a esta iglesia visible, que no han nacido de nuevo, siguen las predicaciones, siguen las conferencias, siguen las enseñanzas de los falsos profetas y de los falsos maestros y los falsos apóstoles. Entonces, esta es la razón por la cual nos damos cuenta que seguir a una persona es muy fácil. El líder religioso más grande del mundo se encuentra ahorita en Roma y hay millones de personas que le siguen, y eso no implica que él sea un verdadero siervo de Dios. El hecho de que haya una multitud grandísima siguiendo a una persona de ninguna manera se puede clasificar o cualificar como que esa persona es un ungido de Dios. Por eso tanto las iglesias, denominaciones, librerías, televisión cristianas, en todos estos sistemas está infiltrado entre lobos y entre personas y ovejas. Entre personas bien intencionadas y mal intencionadas. El hecho de que se hagan maratónicas o cosas así para poder sostener a los empleados, ¿verdad? Ahora, claro que también, ¿verdad?, hay muchas personas en las congregaciones de una forma, ¿verdad?, que piden que no es bíblica. No es que las iglesias no pidan, o sea, tampoco iglesias, no es que las casas de oración no pidan dinero, sino la forma de cómo se pide el dinero. Cuando nosotros ya utilizamos la coerción o la manipulación para pedir a la gente el dinero, ahí es cuando nosotros nos salimos del camino. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos conciencia de que, ¿verdad?, tenemos que sostener un ministerio que necesita, ¿verdad?, ser sostenido, y que necesitamos discernir también la clase de ofrenda que debemos de dar. No se dejen ser engañados, porque vendrán muchos falsos profetas, como dice Mateo 24:11, y nunca en la historia cristiana había sido invadida con tantas falsas doctrinas y tantas falsas enseñanzas como en el siglo XX y el XXI. Hay ahora, ¿verdad?, movimiento apostólico, una apostolitis increíble, que es una de las enfermedades, ¿verdad?, de la iglesia. Ya todos son apóstoles, son profetas, ¿verdad?, que quieren promover y decir él, el otro, y en un congreso, ¿verdad? Y los otros días estaba escuchando yo un congreso, ¿verdad?, de miles de personas, de un predicador, profeta,
muy famoso en Miami, que no les voy a decir el nombre porque ya ustedes lo deben de conocer, que él estaba hablando y decía: todos los cristianos tenemos que promover lo sobrenatural como el poder de Dios. Si un pastor no hace milagros, no tiene por qué creerle. Estamos, ¿verdad? Y él añadía: estamos cansados de tanto intelectualismo, de tanto conocimiento de la Biblia. Ese fue, ¿verdad?, el que tiene la iglesia más grande de Miami, que ya saben quién es. No quiero decir, ¿verdad?, ni quién es. Yo me quedé bobo, me quedé atónito. Todo tiene que ser sobrenatural y milagros y señales y prodigios, ¿verdad? Yo mandé una carta a alguien que una vez me dijo que era el apóstol, y yo le dije: mira, cálmate, Habacuc. Y le dije: ¿sabes una cosa? La fe es la evidencia de lo que no se ve, como dice Hebreos 11 del 1 y 3. Y lo voy a buscar rapidito porque todo tiene que estar, ¿verdad?, fundamentado en la palabra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por esta alcanzaron testimonio los ancianos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Si yo veo un milagro y alguien, ¿verdad?, que se levante de una silla de ruedas, claro está, voy a hacer un entre paréntesis, Dios lo puede hacer. Aquí no negamos los milagros, que conste. Claro que Dios lo puede hacer. Pero hacer de los milagros una exhibición, como un circo, como maroma y teatro, ¿verdad? Como que está fuera de lo que es la base bíblica. Vean lo que le pasó a esta persona, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad?, sanaba, y mira cómo esta persona fue sanada, y esto y lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Está guiando al mundo a la vista y no a la fe. A la fe, que es la palabra de Dios. Porque un milagro me asombra, altera mis emociones. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Quizá 4, una semana. Entonces, ¿verdad? Tú dices: mira eso, de veras se desapareció el cáncer. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia mi vida. Pero a la vez altera mis emociones. Lo que transforma y cambia mi vida es la palabra de Dios, es la Biblia. Si la fe tiene una evidencia, ya no es fe, porque la fe es la evidencia de lo que no se ve. Y si algo yo lo veo, deja de ser fe. Y Dios quiere que caminemos sin ver, más que por el oír. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Miren lo que dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, yo no necesito ver milagros, ¿verdad?, para creer en Dios. Bienaventurados, ¿verdad? Cristo le dijo a Tomás: los que no han visto y han creído. Y vamos a corroborarlo en Juan 20, 29. Mira lo que dice Juan 20, 29. Le dice Jesús: porque me has visto, oh Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También muchas otras señales a la verdad hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Entonces, ¿verdad?, nos damos cuenta que es un movimiento, ¿verdad?, hoy en día, de apariciones de Jesús por todos lados.
¿verdad? Ahora, ¿verdad? Una vez me llegó un sobre a la casa y me decía, este sobre tiene mi dedo pulgar ungido con aceite de Jerusalén. Si me envías $100 en los 10 meses, las maldiciones se van de tu casa. Me estaba vendiendo un predicador sanador famosísimo de los Estados Unidos, un seguro, ¿verdad? Para que el diablo no me tocara por 10 meses. Y a los 10 meses se me acaba el seguro y lo tengo que renovar enviándole $100 más. Y tal vez, ¿verdad? Nos reímos de esto, pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que la gente siga cayendo y creyendo en esto y sigan enviándole dinero? Increíble. Por otro lado, he escuchado muchos aquí en las redes sociales y muchos en los púlpitos diciendo, haz un pacto con Dios y tu esposa va a regresar. Haz un pacto con Dios, y esto va a pasar. Haz un pacto con Dios y Dios te va a sanar el perrito. Haz un pacto con Dios y Él te va a prosperar. Haz un pacto con Dios y Él te va a salvar. Entonces, ¿verdad? Espérame un momento, espérate un momento. Ya no hay pactos con Dios. Y con Dios no se hacen pactos. ¿Verdad? Porque a Dios no se le hacen negocios. Dios no es un negocio. Y yo le voy, qué bonito, ¿verdad? Si es así, yo le voy a dar a Dios para que a cambio, como a veces se le enseña a los niños, dale $1 al Señor y Él te dará 2. Es muy malo enseñar eso en las escuelas dominicales. Yo, ¿sabe una cosa? Aunque Dios no me dé nada, lo que hizo en la cruz fue suficiente para serle agradecido. Otra persona, ¿verdad? Vende trapos ungidos, pañuelitos, ungidos con aceite para que yo lo compre en $50 o lo que sea y lo ponga en mi cojín y se me quiten los dolores. ¿Sabe cómo se llama esto? Si no sabe, yo te lo voy a decir. Se llama brujería. Ahora bien, ¿qué cosa, verdad, es un profeta? ¿Qué cosa es un profeta en el Nuevo Testamento? Y aquí es donde hay mucha confusión hoy en día, ¿verdad? Que nos acercamos al gran evento del arrebatamiento de la iglesia y por eso, ¿verdad? Y vemos que el mundo está, ¿verdad? Incluyendo la iglesia cada día más locos. No tienen paz. Y tratan de buscar en YouTube, en Facebook, en donde sea, ¿verdad? Una palabra profética o supuestamente profética. Pues mira, ¿verdad? ¿Qué cosa es un profeta en el Nuevo Testamento? Mira, no es alguien que habla, ¿verdad?, del futuro, a menos que diga, así dice la Biblia. Cualquiera que diga, va a temblar en el 2021, se va a acabar el mundo en el 2021, viene una peste porque Dios me mostró una que venía esto y lo otro. Ese no es un profeta. Porque, ¿verdad? Porque si no está en la Biblia, a la ley es el testimonio y vemos que a esas personas todavía no les ha amanecido. Y aquel que se atreva a agregarle o quitarle, ¿verdad? Dice que las maldiciones y las plagas en Apocalipsis 22:19 caerán sobre sus vidas. Entonces, esta es la palabra de Dios y Dios nos ha dicho que nos la comamos y cuando yo hable, si soy un profeta, si yo realmente soy un profeta y me denomino como un profeta, hablo, ¿sabe lo que hablo? Lo que está escrito aquí en este libro precioso que se llama la Biblia. No digo lo que yo soñé
o me imaginé que era, o la visión que tuve, que si se me apareció San Pablo anoche, que si se me apareció Santa María anoche, ¿verdad? Estas son ideas imaginarias que se están tristemente aceptando en las congregaciones. Hace poco, ¿verdad? Oí a una famosa profeta y me reservo su nombre. Y todos los que estaban, ¿verdad? Ahí, en ese momento, ella le decía, y tú esto, y tú lo otro, y el Señor me dijo esto para ti, y el Señor me dijo esto para acá, y esto y lo otro, y tengo una revelación nueva de parte del Señor, y me reveló esto, y me reveló lo otro. Y yo digo, wow, ¿de dónde sacó eso? Y lo más triste es que yo veía que se caían hacia atrás, y sí, amén, y esto y lo otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, wow, es que es verdad que tienen una imaginación grande. Pero ¿sabe qué? Dios está en contra de ellos. Y se les está acabando el tiempo a ellos. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas que son verdaderas, que son fieles a Dios, están recobrando el sentido o sus 5 sentidos. Y los verdaderos cristianos están comenzando a descubrir que eso no es palabra de Dios. En lugar de proclamar, ¿verdad?, la pura y saludable palabra de Dios, proclaman estos pastores, estos profetas, y actualmente, ¿verdad?, proclaman sus propias ideas, sus propios pensamientos y sus propios razonamientos. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:3. Vamos a ver qué Pablo le dijo en 1 Timoteo 6:3 a Timoteo. Mira, 1 Timoteo 6:3 dice de la siguiente manera: el que enseña otra cosa y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, maldicencias, malas sospechas. ¿Verdad? Entonces, o sea, alguien quiere decir que es profeta y Dios le dijo algo, pues entonces automáticamente yo le digo, pues si eso que Dios te dijo es verdad, recórtalo, imprímelo y pégalo en la Biblia y ponle 2 de Pancho 2:1. No me diga que Dios te dijo porque no está en la palabra de Dios. Esos son, ¿verdad?, un término fuerte que se usa para estas cosas. Teológicamente, hablando teológicamente, es un término fuerte, pero hay que decirlo. Esto se llama diarrea mental. Están como Simón el Mago, que cuando vio que, ¿verdad?, cuando en Hechos 8:20, ¿verdad?, vio cuando los discípulos imponían las manos, quiso comprar el don. Y mira lo que dice Hechos 8:20 sobre la contestación de los discípulos a ese, ¿verdad?, a ese acontecimiento. Mira lo que le dice Pedro a Simón el Mago. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas que el don de Dios se gana por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te será perdonada este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y escuchen esto bien, ¿verdad? Entonces, cuidado con ustedes, cuidado, hombres de Dios, cuidado, cristianos. Cuidado cuando quieren comprar con dinero algo que es de Dios. Pedro y Juan en Hechos, ¿verdad?, en Hechos 3 llegaron al templo y le dijeron al ciego: mira, no tenemos ni oro ni plata, mas lo que tenemos te doy. ¿Y qué era lo que tenían?
tenían algo más grande que el oro y la plata. Tenían, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y rápidamente, inmediatamente le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. No le dijeron, haz un pacto con Dios para que Dios te levante. No le dijeron, te vendo este chalito y póntelo arriba y te vas a comenzar a parar. O te envío este pañuelo que está ungido por el Espíritu Santo, la Virgen del Socorro y de la Macarena, y te lo pones, ¿verdad? Y te lo pones y está ungido, y aquí está a $10 el pañuelito ungido. O envíame $25 y le envío esto a través de la brujería que ha entrado. La brujería ha entrado ya a las iglesias. Pero ¿cómo entra? Uno dice, ¿cómo entra? Entra de diferentes formas. En Gálatas 5 vemos cuando Pablo le pregunta a la iglesia de Galacia, ¿quién os ha fascinado? Esa palabra, ¿verdad? Fascinado en hebreo se traduce al español de quién los ha hechizado. La iglesia de Galacia estaba hechizada en el legalismo. Hay iglesias que son pero tan legalistas, porque siempre, ¿verdad?, se transmite a través del pastor el espíritu en la gente, que comienzan a enseñar, no pongas árbol de Navidad, no pongas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Vamos a celebrar el sábado. Y también comienzan ¿verdad?, con las cosas legalistas y comienzan a ponerles cargas a la gente. Empiezan a ponerle cargas a la gente más y más pesadas, que son las, ¿verdad?, que son que las que pueden soportar, y entonces la gente se hacen legalistas. Y el problema no es que se hagan legalistas, el problema es que cruzan la línea y se vuelven religiosos. Y los espíritus inmundos, según la Santa Palabra, dice que entran cuando nosotros violamos la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, a quién seguimos, qué escuchamos, porque nosotros somos como un radio. El cristianismo no es ninguna denominación. El cristianismo no es si yo soy católico, si yo soy pentecostal, si yo soy evangélico, si yo soy mormón, si yo soy la religión que le queramos poner, la denominación que queramos poner. El cristianismo es una relación viva y orgánica entre Dios y nosotros. Por más que nos queramos llamar cristianos, si no hay una relación con Dios y nosotros, no somos nada. Y cuando nosotros empezamos y comprendemos estas verdades, ¿verdad?, empezamos a cambiar nuestra vida, empezamos a cambiar nuestras cosas, nuestras actitudes, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, a renovar la mente, como dice ¿verdad?, las cartas de Pedro, que cuando leemos primera, segunda de Pedro, tercera de Pedro, dice, el primer mensaje que dice es, ¿verdad?, renueven su mente. Porque estamos viviendo en un mundo donde entramos, ¿verdad?, en un sistema que no nos damos de cuenta muchas veces, y es peligrosísimo, que es el sistema de las religiones. Y de eso voy a hablar más adelante en otro video, en otro audio, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad?, estas son las verdades bíblicas que todo cristiano debe de estar fundamentado, porque el tiempo está cerca, y el tiempo es ahora, cuando se van a levantar muchos más falsos profetas, muchos apóstoles falsos, muchos profetas falsos. Y la gente está entrando en una posición socioeconómica, política, el mundo está entrando en un caos, incluyendo a los que se dicen ser cristianos, por estas cosas, por el desconocimiento
de la palabra de Dios. Y es triste y es lamentable de que si mañana o esta noche suena la trompeta, nos quedemos simplemente por no hacer caso a la palabra de Dios, que simplemente tan sencillo como escudriñar la palabra, que es lo que se nos manda hacer, y ser testigos de Jesucristo, sea donde quiera que nos paremos a hablar de Él. Necesitamos hoy más que nunca un cambio, necesitamos hoy más que nunca una transformación real, y pedirle hoy más que nunca a Dios que por medio de su Santo Espíritu nos renueve, nos cambie esa religiosidad, nos cambie esa manera de pensar, y que nos dé ese deseo y ese espíritu de estar comiéndonos la palabra, porque vivimos en un tiempo donde Pablo lo llama tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos donde los lobos están trasquilando las ovejas, lamentablemente, tiempos donde se están vendiendo indulgencias hasta en la misma iglesia cristiana que se dice cristiana, tiempos donde todo se ha vuelto un sistema monetario o un monopolio. La palabra no se vende. A los ministerios se les ayuda, ¿verdad? Como dije al principio, se les ayuda, ¿verdad? Con ofrendas, y con ofrendas que no sean obligatorias. Si usted quiere bendecir al ministerio de fulano, sotano, o el mío, o el otro, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. El problema está cuando nosotros, los que tenemos, ¿verdad?, la palabra y hacemos uso de ellas, coercionamos la palabra y manipulamos al que está oyendo para recibir algo a cambio. Ahí es donde, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado, y de esos hay muchos, mis hermanos, y por eso, ¿verdad?, les exhorto a que escudriñen más la Biblia, ¿verdad?, para conocer quién es uno y quién es el otro, ¿verdad? Hasta aquí este video en audio, ¿verdad? En 5 minutos voy a subir otro video más, ¿verdad?, para el que lo quiera escuchar, o si no, pues va a estar grabado, lo voy a dejar grabado en el Facebook, sobre el tema del falso cristianismo, porque, ¿verdad?, es un tema que es bastante delicado y bastante controversial, pero aquí se predica la palabra como es. Aquí, ¿verdad?, no importa la opinión mía, no importa la opinión del evangelista o el predicador fulano de tal como se llame. Aquí tenemos una misión, que es predicar el evangelio a todos, no importando si recibimos o no nada a cambio, porque nuestra misión es ganar almas, no ganar dinero, ni ganar, ¿verdad?, nada a cambio, ni hacernos ricos con la palabra. De esos hay mucho. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz, bonita noche, y que el Señor les guarde y les continúe bendiciendo.